realizar la Pascua. ¿En qué consistía esta fiesta espiritual? Recuérdate que la noche en que el ángel destructor visitó a Egipto trayendo la muerte a los primogénitos egipcios, los primogénitos de Israel fueron librados gracias a la mancha de sangre en el dintel de la puerta. Esa sangre era símbolo de la sangre maravillosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No debería olvidar nunca que había sido libertado por gracia y no por merecimiento. Nada habían hecho los israelitas aquella noche para librar a sus primogénitos, a no ser confiar en la promesa de que la mancha de sangre haría con que el ángel destructor pasase de largo y no tocase a los hijos de Israel. A partir de entonces, y por todas sus generaciones, Israel debía conmemorar aquella liberación milagrosa con la celebración de la Pascua. Pero, aunque para Israel ese era un incidente histórico, para el pueblo cristiano, la liberación de Israel de Egipto es símbolo de la liberación del ser humano de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, la Pascua es celebrada también por el pueblo cristiano bajo el nombre de la Santa Cena o el servicio de la comunión. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. Mira, voy a leer la cita. Dice así: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Eso está en Deseado de todas las gentes, página 609. Pero vamos ahora a la segunda parte de nuestra lección. Los israelitas eran un pueblo peregrino, marchando por el desierto como un ejército, y necesitaban en todo tiempo de la orientación de Dios. Su objetivo era la tierra prometida, y el Dios que los había librado de Egipto les había prometido que los haría llegar victorioso a su destino. Todo lo que ellos debían hacer era confiar en Dios. Hoy, querido, tú sabes que conocer la voluntad de Dios y obedecerla es importante para una vida cristiana victoriosa y feliz. Jeremías estaba cierto cuando dijo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Eso está en Jeremías 10:23. El cristiano que no deja en las manos de Dios sus planes está condenado al fracaso. Para ayudarnos a tomar decisiones sabias tenemos hoy la palabra de Dios. Pero en el desierto Israel tenía la columna de nube durante el día y que en la noche se transformaba en una antorcha de fuego. Esa columna milagrosa permaneció con Israel a lo largo de toda su jornada. Cada vez que el pueblo montaba su campamento, la columna flotaba sobre el tabernáculo en el centro del campamento, recordándole al pueblo que Dios estaba con ellos. Es interesante notar
en los versículos 18, 20 y 23, se menciona 8 veces la expresión el mandato de Jehová. Quiere decir, los movimientos de la columna eran ordenados por el Señor. Él no pedía la opinión ni de los líderes ni del pueblo. El pueblo tampoco podía imaginar la dirección que la nube tomaría. La columna podía flotar sobre ellos durante la noche y después moverse por la mañana, o podría permanecer durante 2 días seguidos en el mismo lugar, o muchas veces 2 meses o 1 año entero. Lo que importaba es que el pueblo debía estar listo para arreglar sus cosas y partir cada vez que la nube se movía, porque la nube era dirigida por Dios. Es interesante observar también que esa columna era luz en la noche para los israelitas, pero era oscuridad para los enemigos de Dios que querían atacar al pueblo. En ese sentido, la luz simboliza la palabra de Dios, pues aquellos que no conocen a Jesús simplemente no la entienden. Jesús prometió a sus seguidores hacerlos luces en medio del mundo de tinieblas. Mira, si en este momento no sabes qué decisión tomar con relación a algo importante en tu vida, ve a los pies de Jesús. Era Jesús aquella nube que guiaba al pueblo de Israel, y es Jesús el que abrirá tus ojos y te alumbrará para que sepas tomar la decisión correcta. Hablemos ahora de las trompetas de plata. El libro de Números nos habla de 2 trompetas. Esos 2 instrumentos eran tocados por los sacerdotes y no por los levitas, aunque los levitas llegaron a ser los músicos del pueblo. Estas 2 trompetas no eran usadas para el culto de adoración, sino para transmitir órdenes al pueblo. En el desierto había solo 2 trompetas, pero en los tiempos de David llegaron a ser 7, y en los tiempos de Salomón alcanzaron la cantidad de 120, y tocaban en servicios de adoración ya en los tiempos de Salomón. Ahora, en el desierto, los líderes tenían que estar atentos al movimiento de la nube, pero también atentos al toque de las trompetas. Cada vez que Moisés deseaba comunicar algo al pueblo, mandaba tocar las trompetas. Si las 2 trompetas tocaban, era una convocación para todo el pueblo. Si solo una tocaba, la convocación era solo para los líderes del pueblo. Había toques diferentes. Para levantar el campamento era uno, para partir era otro, para ir a la batalla, en fin, toques diferentes. Inclusive después que Israel llegó a la tierra prometida, el toque de las trompetas era importante para recordarles las fiestas especiales que hacían parte del calendario religioso de Israel. La fiesta de las trompetas, por ejemplo, daba inicio a los eventos religiosos especiales del 7º mes, como el Día de la Expiación y la fiesta de los tabernáculos. Hoy nosotros, como pueblo cristiano, aguardamos el día en que la trompeta final tocará, anunciando el retorno del Señor Jesucristo para colocar un punto final a la historia del pecado. Pero mira, mientras ese día no llega, podemos tener seguridad de que Dios nos guía, no mediante una nube ni 2 trompetas, sino mediante su palabra y los consejos maravillosos del Espíritu de profecía. El siguiente punto de nuestra lección nos lleva a considerar la invitación que Moisés le hizo a su cuñado Hobab. El texto dice así: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel. Raguel era Jetro, suegro de Moisés. Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Eso está registrado en Números 10,
29 al 31. Esta invitación es muy extraña. ¿Acaso Dios no los había librado con mano poderosa de la esclavitud? ¿Acaso Dios no les había abierto el mar rojo y los había hecho pasar con seguridad? ¿Acaso Dios no los estaba guiando a través de la nube? ¿Por qué entonces el pueblo de Dios y Moisés necesitaban de un líder humano para guiarlos, si Dios era su propio guía? Bueno, hay tres aspectos que considerar aquí. El primero es el hecho de que aunque Dios es nuestro guía y Él cuida de nosotros, ha dado talentos a los seres humanos y esos talentos deben ser aprovechados. Ese es el caso de los médicos, por ejemplo, otros profesionales también. Dios cuida de la salud. Dios es el médico de los médicos, pero tiene en esta tierra hombres a quienes les ha dado el don de curar, usando los conocimientos científicos. Y el hecho de que confiamos en Dios no significa que no debemos acudir a los médicos. Ese es el primer aspecto. Pero el segundo aspecto de este incidente es que los seres humanos y Moisés no pasaban de un pueblo de seres humanos. En algún momento de la vida, a pesar de lo que sabemos que Dios está a nuestro lado, necesitamos de otro ser humano sosteniendo nuestro brazo o colocando una mano consoladora en nuestro hombro. Oh, querido, hasta Jesús necesitó de eso. ¿Te acuerdas que la víspera de su muerte pidió a 3 de sus discípulos que orasen con él? Qué pena que esos discípulos no le pudieron ayudar. Se durmieron, pero ¿sabes una cosa? Más cerca de lo que tú imaginas hay alguien que necesita de ti. Alguien que, como Moisés, aunque sabe que puede contar con Dios, necesita de una palabra de ánimo, de un brazo amigo, que puede ser el tuyo. Pero hay un tercer elemento en la invitación de Moisés a Hobab, y es que nosotros también estamos caminando rumbo a la tierra prometida, y que no debemos ir solos. Hay muchos Hobabes a quienes invitar para que vayan con nosotros. Gente que de otra manera se perdería. Oh, queridos, somos un pueblo en movimiento y debemos ser un pueblo que a lo largo del camino vaya llamando otros para formar parte del reino de Dios. Entramos ahora a la parte final de la lección de esta semana. El pueblo de Dios había permanecido en el Sinaí por vuelta de 1 año. Nada les había faltado allí. Dios los había alimentado con maná y los había cuidado y protegido mediante la nube. Todavía estaban disfrutando el sabor de la victoria sobre Egipto y la tendencia humana es acostumbrarse a la comodidad. Ellos estaban perdiendo de vista que cuando salieron de Egipto no salieron para quedarse en el Sinaí, sino para ir a la tierra prometida. Entonces Dios les dio la orden de partir. Partir es crecer. Crecer es avanzar. Si te quedas en el mismo lugar, no creces. Oh, querido, no tengas miedo de partir, aunque eso muchas veces involucre dolor y sufrimiento. No tengas miedo de partir. A fin de cuentas, ese es el precio del crecimiento. E Israel partió. Lo hizo en orden. Las tribus ya tenían sus líderes y sabían el orden en que debían partir. De modo que todo lo que los sacerdotes necesitaban hacer era tocar las trompetas e indicar cuándo cada tribu debía moverse y unirse a la procesión. El arca de la alianza iba delante del pueblo, cargado por los sacerdotes, siguiendo a la columna de nube que los guiaba. El arco era el trono de Dios, y el Señor era soberano sobre su pueblo, mostrándole el camino que debían seguir. Salmo 77:20 dice: a tu pueblo tú lo condujiste como a un rebaño por las manos de Moisés y de Aarón. Judá, Isaacar y Zabulón eran los primeros en el orden de marcha cuando las tribus salieron. Estaban siendo seguidos por los gersonitas y los meraritas que cargaban el tabernáculo. Después venían Rubén, Simeón y Gad, seguidos por los coatitas cargando los utensilios del tabernáculo en el mismo centro de la procesión. Ese era el lugar más seguro para los valiosos utensilios.
Las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín venían después, y enseguida Dan, Aser y Neftalí. Las personas que no pertenecían a ninguna tribu venían atrás en la muchedumbre. Esta forma de organización era orden divina y nadie podía cambiar el orden. Israel no estaba haciendo turismo, estaba organizado para enfrentar las fuerzas enemigas que apareciesen en el camino. Y no puede existir victoria sin orden. Hoy, querido, tenemos que aprender mucho del pueblo de Dios, o de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual en marcha hacia la tierra prometida. Hay muchos enemigos a lo largo del camino y necesitamos también ser un pueblo ordenado, que camine en orden. Dios es un Dios de orden. Lo primero que hizo al crear el mundo fue colocar orden a la tierra desordenada y vacía. Porque Dios es Dios de orden. Él quiere entrar en tu vida para colocar en orden tus sentimientos, tus valores, tus principios. Si dejas a Dios entrar en tu vida, el Espíritu de Dios entrará y hará morada en tu ser. Y te hará victorioso y feliz, porque cuando tus sentimientos están en orden, estás listo para partir y ganar la victoria. Tú eres muy valioso a los ojos de Dios.